Hola amigos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en Huantachico, estamos en Lima Este, más específicamente en San Juan del Lurigancho, y vamos a conocer los pormenores de la fundación de este lugar. Si escuchan el nombre Huanta, inmediatamente nuestra mente nos lleva a un lugar en el cual hace muchas décadas se vivió momentos terribles como el terrorismo. Así es, muchas de las personas que escaparon de este sitio llegaron a establecerse aquí y hoy conoceremos su historia. Sin darle mucha vuelta, empecemos. Como es lógico, muchas de las personas que llegaron al lugar y se establecieron aquí en Huantachico no quisieron dejar de lado sus costumbres, sus tradiciones, y parte de ese mantener vivas las experiencias de niños o jóvenes fue construir una capilla con características muy similares a la iglesia que se encuentra en Huanta. Definitivamente congregar cada domingo en esta capilla significa para ellos acercarse un poquito a sus orígenes. Ya nos encontramos en la parte alta de Villahuanta para algunos vecinos, Huantachico para otros, pero lo importante más allá del nombre es saber en qué contexto se da la migración de los pobladores de Huanta y Ayacucho a Lima, a San Juan del Lurigancho. Para esto hay que saber qué sucedía en Huanta en la década de los 80. Y mi afán de encontrar a mi padre, me puse a buscar y encontré 7 cuerpos. Atención wauki panicuna, Huanta llaqtapim, iglesia calquipim, sucedicuron accidente, chaypim sukta waukikunata wañuratinko, chaymi llakisqa kaypi tarikuniku. Yo recuerdo que mi abuelo vivía en Ayacucho y era electricista. Y él me contaba, ¿no?, que era bien social. Incluso me acuerdo que me decía que a su taller había llegado Abimael Guzmán, eso sí me acuerdo. Y que él nunca negaba nada, pues él siempre los atendía y todo, y él me decía a mí, cuando me contaba que él trataba de ser amigo de todos, que no los juzgaba ni nada, para que no pase a mayores o algo. Para evitarse problemas. Claro, pero hubo ya en las últimas épocas, para venirse acá a Lima, me contó que le amenazaban, le ponían cochebombas. Mi abuelo tiene 5 hijos y son 4 mujeres y un varón nada más. Y eran chiquitos. ¿Y tuvo que venirse con todos? Sí, con todos. Se mudaron a Zárate, estuvieron ahí y de ahí ya vinieron acá. Como han podido ver, las vivencias en Huanta y Ayacucho apremiaban de alguna manera un cambio. El cambio evidentemente no se daría en el mismo lugar, sino que tenían que emigrar para poder salvar sus vidas. Es así como poco a poco los padres, sobre todo, deciden enviar primeramente a sus hijos a Lima. Por ahí leí algunas teorías en internet en la cual las personas habrían hecho una suerte de marcha desde Huanta y Ayacucho hasta este poblado, al cual llamarían luego Huantachico o Villahuanta, y no necesariamente es así, sino que habiendo enviado a sus familiares y habiendo escapado muchos de ellos del conflicto que se vivía en esas zonas, y estando ya establecidos en diferentes partes de Lima, se agruparían para finalmente tomar posesión de este lugar. Y es así que en septiembre de 1984, como consta en el libro Huanta y el reto de Lima del profesor Saturnino Ayala, toman posesión de este lugar. Más o menos 200 familias invaden la zona y se establecen por primera vez. Si bien no pudimos conversar directamente con el profesor Ayala, accedimos a su libro, gracias de verdad profesor por permitirnos leer un registro valioso histórico de la fundación de Huantachico. Él necesita descansar por un tema de edad. Accedimos finalmente a una conversación con la señora Lili, que es moradora de Huanta. Así que ella podrá contarnos en primera persona cómo fue vivir esas épocas difíciles en Huanta y Ayacucho y cómo se establecieron finalmente en este sitio. ¿Recuerda usted la llegada? Porque hace un rato conversábamos, me decía que hubo un momento en la infancia donde todo era tranquilidad, digamos, ¿no? Pero hay un momento donde llega el terrorismo. ¿Recuerda cómo fue ese primer encuentro, digamos, con Mira, con cuando esta situación, empezó ya a saberse, era secretos a voces, como se dice ahora, el terrorismo cuando empezó a salir ya con los estudiantes. ¿Qué pasaba? Ya no nos dejaban salir a jugar.
ya nos tenían en casa metidos, porque de repente sabían los padres que habían desaparecido niños, habían reclutado gente joven, y cuando se instaló el ejército, Ya. no se sabía si era el ejército o eran los terroristas que reclutaban a la gente y desaparecían. Entonces nuestros padres lo que han hecho es mandarnos a Lima para protegernos, ¿no? Entonces empezamos a salir de nuestras provincias hacia la capital. Dentro de las cosas que de alguna manera pude escuchar o ver de esa época terrible, ¿recuerda alguna que en particular la haya marcado, la haya impactado? De repente algún vecinito, algún familiar o algo que fue reclutado y desapareció. Sí, hay bastantes escenas tristes. Por ejemplo, en el caso particular, un tío y una prima desaparecieron totalmente. Un tío era regidor de la municipalidad, era de tendencia de izquierda, y a la hija mayor, por ser hija mayor, también se la llevaron, ¿no?, los del ejército. Acá eran las dos partes, tanto el terrorismo como la fuerza del orden. Después en la selva tengo un tío que el terrorismo lo abatió totalmente, que le quemaron el negocio, lo mataron, de tal manera que ni siquiera pudimos darle sepultura a ese tío, se enterró en la selva. Desapareció. Desapareció totalmente. Entonces algunos restos que aparentemente eran de él se tuvo que enterrar haciendo la parte humana, ¿no? Entonces también ha habido de parte del terrorismo pues el tema del abuso que han cometido con la gente inocente, gente de trabajo, gente que nada tenía que ver ni con el terrorismo ni con las fuerzas del orden, ¿no? ¿Qué sentimiento le generó a ustedes o a usted en particular cuando tocó venir a Lima y dejar todo allá, dejar familia? Porque entiendo había que dejar todo. Fueron unos cambios drásticos porque nuestro futuro de venir a la capital era proyectarnos a una carrera, a una profesión. Era unos sueños que han quedado frustrados, ¿no? Pero venir acá tampoco fue malo. Hemos tenido que empezar de cero, porque en la provincia dejábamos nuestra casa, nuestra tranquilidad, nuestra comodidad, y venir a Lima, donde no teníamos nada de nada, era bien triste, era un vacío total. No teníamos cómo vivir. Entonces, en esas circunstancias, bueno, el doctor Venegas tuvo un gran proyecto. El doctor Venegas es el que entonces era alcalde de San Juan de Lurigancho. Sí, era Estamos alcalde. hablando de los 80s. De los 80. Él había ofrecido, entiendo, según me comenta, un proyecto de vivienda porque él es paisano de ustedes. Bueno, era paisano de ustedes, ¿no? También de Huanta. Cuando ustedes llegaron, evidentemente todo esto era pampa, como se dice. Claro. ¿Llegaron? ¿En qué condiciones se establecieron? ¿Cuántas personas llegaron? ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Mira, cuando nosotros nos agrupábamos, llegamos a ser algo de 260 más o menos, 260 familias. Okay. Lo cual ahí nos organizamos de qué manera íbamos a tomar estas tierras para una preinstalación a ese gran proyecto que el doctor Venegas tenía en medio, ¿no? Como un proyecto de vida. Pero al primer lugar que nos llevó, nos desalojaron porque había estado ese terreno como propietarios a una cooperativa, me parece, e inmediatamente él tomó estos terrenos donde estamos ahora, que supuestamente pertenecía a los trabajadores del INPE, pero estos trabajadores nunca habían hecho un documento legal. Entonces este terreno lo hizo cambiar a otros usos el doctor Venegas, y de esa manera nos ubicaron en este lugar.
Cuando llegaron no habían servicios, no había nada. No había nada de ¿Cómo nada. se establecieron? ¿Esteras? Para ese entonces no, teníamos, pues yo al menos tenía 22 años. Y cuando vinimos acá, cercamos el terreno de canto a canto con 3 entradas. Claro. Había olla común, había faenas, había asamblea general, asamblea extraordinaria, había rifa, había pollada, había 1000 cosas que hacer. Había que ir a cocinar la leche, había que ir a cocinar el almuerzo. Entonces todo eso sumaba al puntaje de vivencia y el máximo puntaje era a elección de los que vivíamos permanentemente acá, sin agua, sin baños, sin nada de beneficios, pero cumplíamos los requisitos y nos dieron a elegir los lotes donde estamos ubicados ahora, ¿no? Claro. Aquellos que han ido sacando menos puntaje se les ha ubicado en los lotes de cajón en avenida. Y después aquellos que venían en forma esporádica se les iba dando hacia el fondo, hacia la falda del cerro, porque no vivían de manera permanente. A veces aparecían tanquetas del ejército, ¿me comentó algo así? Ah, sí. Teníamos luz de noche, cuando el poste se prendía de noche teníamos luz. Y de repente había una orden de la fiscalía, venían los de Electrolima, que era aquella vez, a cortar la luz y todo eso. A veces quedábamos a oscuras, ¿no? Entonces de repente nos sorprendió una noche, todas nuestras calles amanecieron con tanques del ejército. Y como sentíamos bulla, los perros, todo era estera. Salimos a ver, estaba el ejército y no sabíamos por qué. De repente empiezan a revisar casa por casa, que se llamaba el rastrillaje. Entonces entraron a nuestras casas. Yo recuerdo mis hermanos con unos primos, dormían en un solo cuarto todos, los despertaron, les pedían documento, estaban de todas maneras en búsqueda de terrorismo, ¿no? Y bueno, en mi caso no pasó nada. Yo creo que en Huanta no encontraron a nadie que esté involucrado en el terrorismo, pero así pasaba. Ese rastrillaje aparecía de cuando en cuando para... O sea, no fue una sola ocasión. No fue una sola. Era la época en la cual se llamaba Canto Grande Zona Roja, porque hubo un momento en el cual a Canto Grande principalmente se le determinó de esa manera. En esa época sería, pues, estamos hablando de 90, 88. Antes del 90. Antes del 90. Okay. Porque yo recuerdo ya haber tenido esta casa cercada y se metieron por el techo, me acuerdo. Estaban parados en todos los techos. Tenía techada esta parte y de repente cuando veo, hasta en el techo estaban los del ejército, porque también mucha gente ya había techado para ese entonces, ¿no? Claro. Y vinieron seguramente en busca de terror, pues porque no teníamos claro el tema, por qué hacían ese rastrillaje, porque si se supone que nos hemos venido a Lima es porque nos hemos escapado de la subversión, y menos en la capital vamos a estar metidos con ese sistema. Entonces, de cuando en cuando hacían ese control operativo sería la palabra, ¿no? Pero sí, pasó 2, 3 veces. Ahora, cuando ustedes vienen, evidentemente no todos los familiares directos, digamos primos, vinieron. Muchos quedaron allá, o es que pudieron salir todos. Sí, se quedaron, muchas familias se quedaron también allá en Huanta, a lo cual pues han sido héroes a la sobrevivencia del terrorismo, porque para lo que se ha vivido, con tantas cosas feas que ha pasado en la sierra, han sobrevivido a la lucha. Gente inocente, sin saber qué pasaba, estaban resistiendo, ¿no?, a una lucha que nada tenían que ver, porque la explicación decían que era una lucha de clases, y no entendíamos por qué.
Y esos que se han quedado en provincia, para mí son héroes. Han soportado la situación de la presión de ambos lados, tanto del terrorismo como del ejército, de las fuerzas del orden. Cuando muchas de las familias vinieron de Huanta a Lima, específicamente a esta nueva Huanta, las casas, los lugares, pudieron, no sé, dejar a alguien encargado, venderlos, o simplemente hubieron casos en los cuales dejaron todo, abandonaron todo por el riesgo que significaba para sus vidas. Mucha gente ha cerrado su casa, ha dejado encargado con la tía, la prima, la familia que siempre hay en nuestra tierra, ¿no? Bueno, algunos todavía conservan su casa en provincia, pues hasta ahora. Acá es donde la verdad de la vida se ha presentado, pues con muchas carencias de Cuando llegaron, usted me decía, podía ver las estrellas al estar dentro de su chocita. Ay, sí, eso fue una cosa quizás un poco romántico, lo vi, y triste a la vez, porque ya mi hijito cuando tenía casi 60 días, tuve que venir a mi terreno, pues, ¿no? Y entré a mi chocita y con mi hijo en brazos, era las 6, 7 de la tarde y lo echo en la cama y me pongo a observar la chocita y veo las estrellas, la noche, cómo se iba oscureciendo, y yo me preguntaba si esto era vida, y si yo iba a tener un día mi casa. Ni en la sierra había vivido así. ¿Cómo me he venido a vivir a Lima de esta forma? Nunca en mi vida había pensado de estar pues en una choza en esteras. Y yo creo que eso también nos impulsó a continuar con la lucha de la vida, porque no íbamos a vivir toda una vida en estera. Claro. Entonces fue triste, fue un reto a la vida, ¿no? Me contaba usted que su hijo fue uno de los primeros niños en nacer acá en Huanta, ¿verdad? O sea, fue una de las primeras mamás usted acá de Sí, la zona. éramos como 3. Enriqueta dio a luz a una niña que se llama Esmeralda, pero vino un primo con su hijita de 6 o 7 añitos, creo, cuando se instalaron acá, y murió esa niña por deshidratación. Entonces los primeros niños eran Esmeralda y mi hijo, que nacieron prácticamente en los aires de este sitio, ¿no? Y bueno, pues ahí yo era una persona feliz de ser madre, de tener a mi hijo, a pesar de las adversidades de vivir en una miseria total. Pero ahí estamos, pues. ¿Qué es Huanta para usted, señora Lili? ¿Qué significa Huanta para usted hoy? He pasado toda mi juventud y la estoy viviendo ahora como el mejor lugar que hemos tenido, la tranquilidad que ya se había perdido en la sierra, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de esta Huanta? Huanta Chico, que le decimos. Es un lugar hermoso, con gente sana, con gente buena, con gente trabajadora, impulsadora, que se buscan en el día a día a trabajar, teniendo en cuenta que acá en Huanta creo que el 50 o 60% son del magisterio. La mayoría, cuando vinieron de la sierra para acá, eran profesores. Todos sabemos de qué familia viene, quién es, dónde vive, cuántos hijos tiene. Todos nos conocemos. Acá no hay nada raro, a excepción de los hijos que se han casado con gente de Lima. Bueno, ya vienen a integrar otro grupo familiar, pero desde el primer día todos nos conocemos acá. ¿Cuál era el Acá está el doctor Venegas, mira.
Mira, acá dice Programa de Vivienda Municipal. O sea, eso es lo que te comento. Quiso hacer esto el doctor Venegas, mira. La Alcaldía de Lima. Y él está acá, ¿no? Acá está. Este eterno. Acá está el doctor. Y al costado está el alcalde de El Huanta. alcalde Sánchez, no me acuerdo su nombre, pero era el alcalde en Huanta, grande. Esta fue la toma. Esa es la foto de la toma de Huanta. Sí. Huanta Chico le dicen, Huanta ¿no? Chico le dice la mayoría de gente, porque cuando hablamos de Huanta creen que... Claro. Pero ahí está, mira, ¿ves? Tengo esta foto que la recuperé en una publicación que hicieron de Huanta Chico. Si bien la población de San Juan de Lurigancho, que son de más de 1 millón de personas, y otros pobladores de la periferia de Lima, son mayoritariamente migrantes de otros departamentos, pocos lugares como Huantachico cuentan con una característica tan dramática en cuanto a su fundación. Espero que el presente video sirva como un recordatorio de las cosas que vivimos hace muchas décadas en nuestro país y que no deberían volver a repetirse. Nos vemos en un próximo video. Tú también, dilo nomás.